La siguiente práctica que vamos a realizar es de la materia de circuitos eléctricos 1. Mi equipo está conformado por Lisbeth Colores Guzmán, por Nancy Guadalupe Somera Reyes y Liz Martínez Robles. El objetivo de la práctica es determinar la relación funcional que existe entre la corriente que circula a través de una resistencia y el voltaje entre las terminales de dicha resistencia. El circuito que vamos a realizar va a ser para caracterizar la ley de Ohm, que básicamente nos dice que el flujo de corriente que circula en un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de la carga que tiene conectada. Podemos decir que una resistencia es la capacidad de los materiales para oponerse al flujo de corriente o más específicamente al flujo de la carga eléctrica. Ahora empezaremos a realizar el circuito. A continuación mostraremos los pasos para poder realizar la práctica. Primero sería armar el circuito de la figura que a continuación mostraremos, colocando el voltaje de la fuente a 0 volts, seleccionando nuestro valor de resistencia, que en nuestro caso es de 6.8 kiloohms. Ahora dejaremos la fuente de voltaje a 0 volts y la conectaremos a nuestro circuito. Ahora pasaremos a conectar las puntas de la fuente de voltaje a nuestro circuito para poder suministrarle voltaje y asimismo corriente. Ahora veremos que conforme le vamos aumentando el voltaje, va cambiando la corriente que circula en nuestro circuito. Por ejemplo, aquí ya sube a 3 miliamperes. E igual si le bajamos el voltaje que le suministramos, pues va cambiando nuestra corriente. Ahora desconectaremos los cables que suministran voltaje a nuestro circuito para conectarlo en un amperímetro y así poder medir la corriente y el voltaje que se le suministra. Como podemos observar, aquí podemos bajar o subirle el voltaje que estamos suministrando al circuito. Por ejemplo, el de 15 volts, vemos aquí claramente en el multímetro que nos da una corriente de 2.20 miliamperes. Y así sucesivamente, si le subimos a 16, ya vemos que acá nos está cambiando la corriente que se le está suministrando al circuito. Después pasaremos a tomar datos de los voltajes y las corrientes que se están suministrando al circuito para poder así graficarlos. Para poder tener una conclusión sobre el estado de nuestro circuito. A continuación vamos a realizar la misma práctica con otra resistencia que es de 470 kiloohms y vamos a volver a repetir los pasos que hicimos hace un rato. Bueno, ahora vamos a conectar estos cables que nos van a servir para que podamos medir el voltaje y la corriente al mismo tiempo y así verificar que en todo el circuito circula la misma corriente y el mismo voltaje. Ahora vamos a suministrarle voltaje a nuestra fuente, a nuestro circuito. Y por ejemplo ahí vemos que es de 5 volts. Y vamos a medir aquí en la resistencia. Para igual de misma manera corroborar con el multímetro que mide el mismo voltaje. Como podemos observar, cuando nosotros le colocamos diferente voltaje a nuestra fuente, vemos que la corriente empieza a cambiar. Y también para corroborar que el voltaje que nosotros le estamos suministrando a nuestro circuito es el mismo que el de la corriente,
con el voltmetro podemos verificarlo, ya que da los mismos datos. A continuación vamos a medir lo que es el valor de la resistencia que ocupamos y como nos damos cuenta nos da 470 kiloohms. Enseguida tendremos el valor de la otra resistencia que es de 550. Es así como vamos a mostrar en los resultados que tomamos de las pruebas que realizamos en la práctica de las dos resistencias. Primero que nada obtuvimos esta gráfica en donde se ve el voltaje y la resistencia que se obtuvo en la resistencia de 470 kiloohms. Y ya igual vemos que en esta otra gráfica, que fue la primera resistencia que medimos, la de 560 kiloohms, nos muestra el voltaje y la corriente obtenida. En este caso vemos que la mayor corriente que se obtuvo en el circuito fue de 0.3 microamperes y vemos que pues se cumple lo que es la ley de Ohm, que nos dice que la corriente que circula en un circuito cerrado es directamente proporcional al voltaje que se suministra en el circuito. Y es así como concluimos con la práctica 1 de la materia de circuitos eléctricos 1.